Bueno, vamos a dar inicio a una sesión más del curso de milagros. Vamos a pedir a nuestro Padre que nos dé las palabras para que podamos escuchar la voz de su conocimiento, del conocimiento que nos da Jesús en este curso, y que podamos sentirlo, vivirlo, aprenderlo, enseñarlo, compartirlo y transmitirlo a los demás. De eso se trata el curso de milagros. El curso de milagros no es un curso teórico de que nada más lo leo y no lo aplico en mi vida. Esto es para que lo apliquemos bajo cualquier circunstancia, sea cual sea, en cualquier momento de nuestra vida, en donde estemos y en la situación que sea. ¿Por qué? Porque es un curso universal que nos habla de cómo eliminar todos los obstáculos que no nos dejan estar en el amor, ¿sí? Es un curso de amor, es un curso de la verdad, de lo que somos, de lo que siempre hemos sido y de lo que seremos por siempre, eternamente. Entonces este curso lo que desea es nuestra propia paz interior, que es la misma voluntad de nuestro Padre para cada uno de nosotros y lo mismo que queremos nosotros. Esa es nuestra esencia, lo que somos, lo que seremos por siempre y lo que estamos descubriendo adentro de nosotros. Sin embargo, para estar en esa paz, tenemos que corregir ciertas ideas, conceptos, pensamientos, creencias que nos roban esa paz, que no nos dejan estar bien con nosotros mismos, que no nos dejan sentirnos lo que de verdad somos. El curso dice que somos amor, que somos paz eterna, amor eterno, que somos hijos del amor de Dios y que venimos a esta vida a ser felices. No a sacrificarnos de nada, sino a sentir esa paz y ese amor que ya es nuestro, que simplemente es que a veces no lo vemos, no lo sentimos, no lo compartimos, porque traemos algo en la cabeza que no nos deja estar de esa manera. Y entonces aquí lo que hacemos en Curso de Milagros es deshacer, corregir o eliminar todo pensamiento que nos robe nuestra paz, ¿sí? Y para eso son las lecciones, por eso es tan importante y les pido tanto que hagan sus lecciones, porque cada lección va a entrar directamente a nuestro inconsciente y aunque no le entendamos, aunque digamos no la pude comprender perfectamente o no la puedo razonar o tal vez me oponga a lo que dice la lección con mi propio ego, nada de eso tiene importancia. Lo importante es que la hagamos y que solita el conocimiento de la lección fluya dentro de nosotros para que en cualquier momento la podamos hacer nuestra, podamos vivirla y podamos sentir esa paz que nos va a traer el dar este conocimiento, el recibirlo, ¿no? Ok, bueno, para empezar esto quisiera decir lo siguiente. Voy a poner un ejemplo que va a parecer soso, hasta tonto, pero quiero que vean la profundidad de esto porque aunque a simple vista parece tonto y soso, tiene mucha profundidad y ojalá lo comprendan. Cuando nosotros hablamos de algo, ¿sí?, de alguna cosa material, decimos por ejemplo el coche. Y hay muchísimas marcas de coches, pero todos son coches y todos nos llevan y todos son medios de transporte y todos puede ser de un año nuevo o puede ser un coche usado o puede ser una carcacha. Sin embargo, cuando nosotros decimos la palabra coche, nos imaginamos un coche, ¿sí? Ok. El coche puede ser de muchas maneras, ¿no? Uno puede imaginarse un carrazo, uno puede imaginarse de color blanco, de color rojo, de color negro, o uno puede imaginarse un carro con chofer, o puede imaginarse un taxi, o un camión, o cualquier medio de transporte. Bueno, camión no, porque no sería como un coche, pero sí podríamos imaginarnos que será un taxi, un Volkswagen, X. Tiene muchas connotaciones. Ok. En Curso de Milagros se habla mucho de Dios, pero no es el Dios que toda la vida nos hemos imaginado. ¿Por qué? Porque el Dios que siempre nos habíamos imaginado era un Dios al cual nos sentíamos separados, nos sentíamos
lejos de Él. Lo veíamos en un cielo muy lejano y sentíamos que su presencia no estaba ausente. Y ese Dios no nos daba paz. O sea, a lo mejor decíamos, bueno, si voy a la iglesia o a la sinagoga o al templo, pues a lo mejor en esos momentos sí siento un poco de paz, porque le doy significado a que es un lugar sagrado y siento que estoy orando a ese Dios y siento paz. Sin embargo, cuando salíamos de ese lugar sagrado, pues nos olvidábamos de ese Dios y pensábamos que ya no estaba con nosotros hasta la próxima vez que fuéramos a ese lugar sagrado, y vivíamos con esa ausencia de Dios. Y a veces era peor que la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque no solo era ausencia, era un Dios en la cual veíamos reflejado, por ejemplo, el católico, el cristiano, a un Jesús crucificado, en la cual pensábamos o imaginábamos que si Él, siendo el Hijo predilecto de Dios, acabó de esa manera, pues nosotros cómo íbamos a acabar. Entonces nos comparábamos, y toda comparación es del ego, y decíamos, no, si Él acabó así, ¿cómo voy a acabar yo en mi cuerpo? Si yo sí he pecado, yo sí he culpado, yo sí he odiado, yo sí he tenido resentimientos contra los demás, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de darnos paz, cuando hablamos de Dios antes de Curso de Milagros, pues decíamos un Dios castigador, un Dios dual, que por nuestras acciones nos verá. Si obramos bien, seremos premiados. Si obramos mal, seremos castigados. Y entonces, ¿qué pasa? Que vivíamos siempre con el miedo a Dios. O sea, en la mente caminábamos por la vida pensando que hay miedo a Dios. Y Dios, en vez de ser una fuerza, una energía, un poder espiritual que nos sirva, que nos ayude, que nos saque de cualquier situación, por más difícil que fuera, y que le tuviéramos fe, pues le teníamos miedo, le teníamos temor. Es más, muchas personas hoy en día, ustedes le dicen a alguien que Dios te bendiga, y lo ven como una grosería, porque piensan que ese Dios... Sí, hay gente que se ofende, que te dicen, oye, qué mocho, ¿por qué hablas así? O sea, ¿cómo que Dios te bendiga? No es su vocabulario usual, porque no están acostumbrados a la palabra de Dios, o sea, no están acostumbrados a eso. Lógicamente, una persona católica o cristiana de verdad, le dices que Dios te bendiga y no se va a ofender, ni se va a sentir mal. Y le doy las gracias. Y le dices gracias, claro, y le dices gracias por tus sentimientos. Pero hay gente que se enoja, claro. Pues es que no creen nada. Exactamente. O que dicen, ay, qué raro, pues. Ajá, ¿por qué me sacó a Dios, no? O sea, ¿por qué Dios, no? O sea, Dios se ha vuelto un tabú, una palabra prohibida, y una palabra en la cual para algunos ofende. Se sienten atacados. ¿Por qué? Por la creencia equivocada que tienen acerca de ese Dios. ¿Ok? Bueno, pero entonces nosotros teníamos, vamos a hablar ya de un pasado, la idea equivocada de que ese Dios estaba señalándonos con el dedo para bien o para mal. O nos sentíamos bien o nos sentíamos mal. Si obrábamos bien, palomita, Dios nos iba a premiar. Si nos obrábamos mal, Dios nos iba a castigar y le teníamos miedo. Y el origen de toda la culpa y de todo el pecado ha sido la idea de separación de Dios, la idea de que Dios está separado del hombre. Y es más, en los libros sagrados, en el Viejo Testamento, nos lo meten en la cabeza cuando hablan de Adán y Eva, de que comieron del árbol de la fruta prohibida y de que se salieron del paraíso, en el cual se fueron a un sueño profundo del que jamás despertaron, ¿no? Que el sueño profundo sería este mundo, y Adán y Eva sería la representación, bienvenida, de la humanidad. Ok, bueno, hasta ahí sí captamos, ¿no? Todo eso, ok. Entonces, pues nuestra espiritualidad se limitaba a religiosidad, a ritualidad, a un rito. Voy a misa porque me enseñaron, porque mi religión me dice
que tengo que ir a misa los domingos. Voy al templo porque me dijeron que en Shabbat se reza, entonces voy al templo a rezar, porque es la tradición religiosa de mi familia, porque lo hacía mi abuelo, porque lo hacía mi papá, porque lo hacían mis tíos, etcétera, etcétera. Ok, pero porque así me enseñaron y porque fue lo que yo quise aprender, porque era lo que veía yo en mi casa y era lo que aprendí y quise aprenderlo, ¿no? Bueno, ok, pero la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿eso me daba paz? ¿Me da paz? ¿Me siento protegido? ¿Me siento con Dios? ¿Me siento confiado? ¿Me siento a gusto? ¿O simplemente es un rito más en mi vida, una costumbre, una tradición religiosa, y ahí se quedó? Y la mayoría de las personas que yo conozco de mi familia, por ejemplo, pues lo hacían por tradición. Cuando fallece el abuelo, fallece el padre, ya no tienen que quedar bien con ellos, o porque ya no lo ven físicamente en este mundo, pues ya dejan de hacerlo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya no hay ni siquiera tradición religiosa, ni siquiera una idea de un Dios amor, ni siquiera nada, ¿no? Y entonces cuando se les presenta un problema, muchos de ellos lo tratan de enfrentar o solucionar por medio del ego. O sea, dicen, bueno, pues de acuerdo a mi conocimiento voy a tratar de enfrentar esto. ¿Cómo lo enfrento? Pues voy a ver qué hago. Pero no hay una base firme, sólida, espiritual, en la cual puedan tomar un conocimiento para hacer un cambio radical adentro de sí y dejar de sufrir. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas personas caen en tristeza, en depresión, en vicios, en enojos, o no pueden perdonar a otra persona porque no saben cómo, y entonces hay familias destruidas por el ego de una de las partes o de ambas partes. ¿Y qué sucede? Que se empieza a perder el amor que sería lo que debería de unir a todos los seres humanos, ¿no? Ok, ¿por qué les puse el ejemplo del coche? Porque el coche, tú puedes imaginarte un cochecito muy viejo, o puedes imaginarte un carrazo que valga tanto que digas, vale más que un departamento. Y el Dios que habla el curso de milagros es un Dios que no tiene precio. ¿Por qué? Porque es un Dios que te habla con la verdad. ¿La verdad de qué? De que si Dios es uno, pónganse a pensar tantito, ¿el uno qué es? El uno siempre es amor. La unicidad, el amor. Entonces, si el amor es todo abarcador, quiere decir que todo lo abarca. Quiere decir que no puede hacer distinciones. Quiere decir que no puede castigar a unos y premiar a otros. No puede tratar bien a alguien y a otro lo puede tratar mal. Como Dios es todo abarcador, a todos nos ama incondicionalmente. ¿Ok? Entonces, como es uno, y tú eres uno con Dios y tu hermano es uno con Dios, que es lo que postula el curso de milagros, quiere decir que tú eres en esencia, en espíritu, amor, y tu hermano es amor, y tu madre es amor, y la persona que crees que odias, espérame tantito, es que estaba esperando una llamada. Le di. Bueno, archivo.